Es posible que los dolores, las tragedias y las terribles consecuencias que vive la humanidad se deban a que la humanidad no ama al Señor y no quiere ser como Dios, sino que quiere ostentar el poder de Dios. Las criaturas angelicales que cayeron y la mayoría de criaturas en la tierra quieren tener poder, pero no quieren someterse a la voluntad de Dios para que en sus vidas se refleje el carácter de Dios. Ante esto te hago una pregunta. ¿Es pecado querer ser semejantes a Dios? Antes que respondas te digo, Lucifer quería ser semejante al Altísimo. Así lo dice Isaías 14. Y en el jardín del Edén la serpiente tentó a Eva, diciéndole, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Habló una vez más de ser semejantes a Dios. ¿Es pecado querer ser semejantes a Dios, ser semejantes al Altísimo? La respuesta es, depende. Si quiero ser semejante a Dios, como lo enseña Satanás, o quiero ser semejante a Dios, como lo enseña Cristo Jesús. ¿Quiero ser semejante a Dios porque quiero tener el poder de Dios? ¿O quiero ser semejante a Dios porque lo he conocido como Él es? Lo he visto en su pureza, en su amor, en su santidad, y quiero que Él viva en mí, para que en mí se refleje su amor, su pureza y su santidad. Bienvenidos. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Te suplicamos que perdones nuestros pecados, que nos limpies de todo egoísmo, de todo orgullo, de toda vanidad, de todo mal motivo, con tu sangre preciosa. Guíanos a la verdad, porque te lo pedimos humildemente, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Isaías 14, versos 12 en adelante, nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esa frase de ser semejante al Altísimo podría confundirnos. Podría uno pensar qué de malo había en el anhelo de Lucifer al querer ser semejante al Altísimo. Si leemos el contexto del capítulo, nos vamos a dar cuenta de que Lucifer quería ser semejante al Altísimo solo para ostentar su poder, para dictar sus propias leyes y para dominar, oprimir y debilitar a las naciones o a las demás criaturas. Él quería dominar sobre las demás criaturas, quería ser soberano. Y si para ello tenía que derrocar el gobierno de Dios, lo quería hacer. Sin embargo, esto nos muestra, en primera instancia, que cuando alguien o alguna criatura anhela ponerse por encima de Dios, lo primero que le ocurre es que su mente se llena de tinieblas, pierde discernimiento, pierde sabiduría y hasta sentido común, de tal manera que se engaña pensando que sus planes alejados de Dios y alejados de la sabiduría del cielo van a prosperar.
Lucifer fue tan engañado por el pecado que llegó a creer que podía derrocar a Dios, al inderrocable, al indestructible, al invencible. Y es que así es el pecado. El pecado nos dice: tranquilo, vive conmigo, practícame, que yo no te voy a hacer daño. Pero el pecado nos destruye, nos quita la paz, nos quita la armonía, nos quita el gozo, nos quita la vida, pero nos convence de que no va a ser así. Lo que le pasó a Lucifer: pensaba, yo voy a llegar alto y voy a ser semejante al Altísimo y voy a gobernar sobre todas las naciones, sobre el universo. Miren, hermanos, qué tan terrible es el pecado, que nos quita el sentido común, nos quita lo que es más claro. ¿Cómo poder creer que una criatura va a derrocar al Omnipotente? Bueno, Lucifer creyó eso porque el pecado nos quita la sabiduría. E hizo lo mismo en el jardín del Edén. Le dijo a Adán y a Eva, o le dijo a Eva: tranquila, tú vas a ser semejante a Dios si comes la fruta. ¿Cómo sabemos que lo que él le estaba proponiendo estaba mal? Porque estaba contradiciendo el plan de Dios. Estaba contradiciendo el directo y claro mandamiento: no comas de la fruta. Él le dice: si desobedeces, entonces vas a alcanzar a ser como un Dios, a ser semejante a Dios. Cómela. Lo mismo que pensó para sí mismo, y llevó a Eva a su campo, a su zona, y la hizo creer que desobedeciendo a Dios iba a ser un Dios o como Dios. En otras palabras, le dijo: tú vas a ser tu propio Dios. Tú vas a dictar tus propias leyes. No vas a tener que someterte a la voluntad de Dios. ¿Notan la diferencia? Quieren ser como Dios, pero no en carácter, no en semejanza con Él, no en pureza, no en santidad. Quieren ser sus propios dioses, un Dios diferente, crearse a sí mismos como dioses soberanos para inventarse su propio código moral, sus propias leyes, un nuevo gobierno. Pero no existe tal cosa. No puede prevalecer algo así, porque algo así no está de acuerdo a la voluntad de Dios, ya que cada vez que hemos visto en la Biblia y las experiencias que hemos visto de hombres y mujeres que han determinado ser sus propios dioses, han terminado mal, porque no hay ningún gobierno que pueda prevalecer y permanecer firme y producir bondad lejos de la ley de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Lucifer cayó, se convirtió en oscuridad, se convirtió en el diablo y en Satanás. Isaías 14 dice que Lucifer debilitaba y oprimía a las naciones. El contexto de Isaías 14 le dice el opresor, y usaba sus títeres, como por ejemplo Babilonia, Asiria, los sirios, todas estas naciones que en algún momento de la historia ostentaron el poder, fueron títeres de Satanás. ¿Y qué hacían con el poder? Y podemos ver en lo que ellas hacían con el poder una ilustración de lo que pasaría en el universo si Satanás lograra tomar el poder, que no lo va a hacer porque ya está derrotado, pero si hubiera logrado tomar el poder, hubiéramos visto lo que hubiera pasado con el universo en un ejemplo de lo que pasaba con cada país que ostentaba el poder. Tomaban ese poder para conquistar, para derrotar, para maltratar, para oprimir, esclavizar y destruir. El ser humano o la criatura no sabe qué hacer con el poder, no lo usa bien. Y la lección de esta semana nos muestra que estas naciones fueron condenadas. Dios condenó con justo juicio a estas naciones porque eran culpables. Recordemos que Dios es el juez justo. Dios nunca condenaría a una nación si no tuviera suficientes razones de peso y válidas para hacerlo. Cuando lo hace es porque ya ha dado suficiente tiempo a estas naciones para que usen el poder y lo usen bien, pero lo han usado mal y siempre lo van a usar mal. El hombre, cuando tiene poder y está alejado de Dios, lo usa para sus propios fines egoístas. Lo usa para autosatisfacerse. Se vuelve
una persona sin sentimientos, no le importa lo que le cause a los demás, solo quiere poder, más fama, más influencia, pero no para glorificar a Dios, no para hacer el bien, sino para satisfacerse a sí mismo. Se convierte en un monstruo y el Dios del cielo, el juez del universo, tiene que dictar sentencia, tiene que condenar a aquellos que hacen el mal. ¿Cuál es la condena del Señor? Permitir que una nación perversa recoja lo que ha sembrado. Todo ese mal que ella hizo contra otras naciones finalmente se vuelve contra su cabeza. Y así pasa cuando se refiere a un individuo. Cuando un individuo usa mal el poder que Dios le ha permitido tener, tendrá que recoger todo el mal que sembró sobre otros, porque ese mal se vendrá sobre su cabeza. El plan que Dios tenía con Israel era que Israel, al depender de Él, al vivir en sumisión total a la voluntad del Rey Eterno, se convirtiera en una muestra del reino de Dios en la tierra, de cómo debían gobernar las naciones que ostentaran el poder. Israel, si hubiera permanecido fiel al Señor, hubiera sido cabeza y no cola. ¿De qué manera? Dios los hubiera prosperado en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto moral, en el aspecto de sabiduría y conocimiento, lo que quiere decir que los hombres más fuertes estarían en Israel, los hombres más inteligentes estarían en Israel, y me refiero al género humano. Hombres y mujeres más fuertes, más inteligentes, más sabios, más saludables, más ecuánimes, más capaces, pero sobre todo más espirituales, estarían en Israel. Y todos los demás pueblos, al ver que este pueblo, esta nación, era tan poderosa, era potencia en todos los aspectos, se iban a preguntar por qué eran así. Es más, el temor de Dios iba a estar en los corazones de las naciones vecinas, de tal manera que no osarían levantarse contra el pueblo de Dios. Si Israel hubiera sido fiel, el Señor hubiera puesto su temor en todas las demás naciones y no los hubieran tocado. Jeremías 32:40 nos dice lo que Dios hubiera hecho en el corazón de cada israelita si el pueblo hubiera sido fiel al pacto. Dice: y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. En primer lugar, Dios iba a hacer la obra santa en sus corazones, de tal manera que ellos iban a amar al Señor, iban a amar la santa ley de Dios, y al amar a Dios y su santa ley, iban a ver lo horrible que es el pecado, lo horrible que es la apostasía, iban a decidir ser fieles al Señor, porque así como el que está en pecado ve el pecado como bueno, ve lo imposible como posible, pierde el discernimiento, pierde el sentido común, así también el que está en Cristo, el que vive en fidelidad, el que depende de Dios, sus sentidos se le despiertan, su discernimiento se multiplica y siempre ve a Dios constantemente, como Moisés. Viendo al invisible, nos mantenemos o se mantiene el hombre y la mujer consagrado a Dios como viendo al invisible, lo que quiere decir que es sabio siempre para tomar decisiones porque las toma en la presencia del Señor. Pero luego de esto, de que ellos fueran fieles al Señor y no se apartaran de sus mandamientos, Dios también iba a poner su temor en todas las naciones, que consistiría en que Él les iba a mostrar a las naciones que no se podían meter con Israel, que no lo podían atacar porque no tenían ninguna oportunidad de vencer al pueblo, porque Dios estaba con su pueblo. Así como cuando Balaán intentó maldecir a Israel, pero solo salían bendiciones de sus labios porque Israel estaba bajo la sombra del Omnipotente, porque estaba en obediencia al Señor. Esto mismo iba a pasar con todas las demás naciones que osaran atacar a Israel. Se darían cuenta que era imposible vencerlos y preferirían no atacar. Mira lo que nos dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 11, verso 25. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová
vuestro Dios, sobre la faz de toda la tierra, que hollaréis como Él os ha dicho. ¿Cuál era el objetivo que tenía el Señor al poner temor en los corazones de todas las naciones? Lo primero que te quiero decir es que estas naciones eran títeres de Satanás. Él las usaba con el fin de intentar corromper a Israel para luego destruirlo. ¿Cómo así? Él no podía destruir a Israel si Israel estaba fiel al Señor, porque el Señor protegía a su pueblo con un círculo de protección. Estaban sus ángeles allí protegiendo a su pueblo. El Señor estaba con su pueblo. No podía atacar y derrotar Satanás al pueblo de Dios si el pueblo del Señor estaba en fidelidad. Entonces lo que hacía Satanás era usar a las naciones paganas para corromper, para seducir al pueblo de Israel, alejarlo de la ley de Dios, alejarlo de la presencia del Señor. Y de esta manera, ya estando corrompido y sumido en el pecado, Lucifer, o mejor dicho, Satanás, podía destruirlos, porque no quería que el pueblo de Israel se mantuviera en pie en la tierra, quería arrasarlo para que no hubiera ocasión ni oportunidad de que naciera el Mesías, que vendría a libertarnos. Entonces el Señor pondría el temor de su poder en todas las naciones para evitar que su pueblo fuera destruido, pero también para mostrarle a todas las gentes de ese tiempo y de nuestro tiempo y a todo el universo cómo es un pueblo dirigido por Dios que tiene poder. Primero, refleja el carácter de Dios y sabe cómo usar el poder de Dios, no para someter, no para maltratar, no para oprimir y destruir y esclavizar, sino para evangelizar al mundo, para iluminarlo con el poder del evangelio. Eso era lo que Dios quería hacer con Israel. Y un ejemplo de ello lo vemos en Abraham. Cuando Abraham vivía, dice que por donde él pasaba dejaba un altar. Y la gente llegó a conocer, aquí estuvo el siervo del Señor, aquí estuvo Abraham. Y Abraham dio testimonio del verdadero Dios. Dice el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas que la casa de Abraham constaba de más o menos 1000 almas, porque por donde quiera que él iba, en su peregrinaje, cuando habían personas que aceptaban a Dios y el mensaje verdadero, Él se los llevaba con Él y los hacía su familia, no los esclavizaba. Dice también Patriarcas y Profetas que no había un camino para el jefe de la familia, que era Él, y un camino para los pobres. No, todos vivían en bendición, todos eran uno, todos manifestaban el carácter de Dios y todos eran siervos mutuamente. No había allí deseo de poder y de colocarse por encima de los demás, sino que todos sabían que el que estaba por encima de los demás era el Padre Celestial. Otro ejemplo de cómo Dios quería que el pueblo de Israel usara el poder, teniendo en sí el reflejo del carácter de Dios, era o fue el de Salomón. Cuando Salomón vivió sus primeros años como rey, demostró al mundo entero el poder de Dios. Dice la palabra que venían de todas partes del mundo a escuchar la sabiduría de Salomón, y Salomón aprovechaba para predicarles el evangelio, para mostrarles la luz de Dios, y muchos de estos reinos fueron iluminados por la palabra de Dios. Eso mismo quería hacer Dios con su pueblo en todas las edades. Y si Israel hubiera sido fiel, ni Babilonia, ni Asiria, ni los medos, ni los griegos hubieran ostentado el poder, porque ese poder le correspondía al primogénito de Dios, que era Israel. Y si Israel hubiera sido fiel, ninguna de estas naciones hubieran sido líderes en la historia. El líder siempre hubiera sido Dios a través de su pueblo, y en vez de haber opresión, destrucción y cautiverio, que fue lo que llevó a cabo Satanás a través de sus títeres como Roma, Grecia, como Babilonia, como Asiria, hubiera habido evangelización, luz para los pueblos. Pero como Israel no fue fiel, como Israel falló al pacto, entonces esa primogenitura, ese liderazgo en el mundo, lo tomaban las naciones paganas y usaban mal el poder para mostrarle al universo entero de lo que hace el pecado
cuando tiene la supremacía, lo que hace un pecador cuando es líder lejos de Dios. Usa el poder para sí mismo, usa el poder contra Dios, contra los hijos de Dios, incluso contra él mismo sin darse cuenta. Ok, hermanos, ahora, ¿por qué Dios condena a las naciones? Como lo dijimos al principio, Dios es un Dios justo, es un juez justo, todo lo sabe. No condenaría a las naciones si no fuera porque ellas han pecado y no se quieren arrepentir. Déjame leerte algo que nos dice este hermoso libro, Profetas y Reyes, preciosísimo. Es un párrafo larguito, pero quiero compartirlo con todo el amor para que estemos atentos a lo que Dios nos quiere decir. Una gran enseñanza. Dice: Dios se compadece de los hombres que luchan en la ceguera de la perversidad. Qué bueno es el Señor. Procura iluminar su entendimiento entenebrecido, dándoles reprensiones y amenazas destinadas a inducir a los encumbrados a sentir su ignorancia y deplorar sus errores. Un ejemplo de ello lo vemos en Nínive. Dios mandó a Jonás a decir: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Con qué objetivo Dios mandó a Jonás a que amenazara a Nínive con la destrucción? Al final lo vemos, con el objetivo de lograr que esta ciudad, que había sido perversa, muy mala y había usado mal su liderazgo y su poder, se arrepintiera. Y Dios se gozó en perdonar a Nínive, aunque Jonás, el siervo de Dios, se enojó con Dios porque Dios perdonó a esta gran ciudad. Así que hasta aquí está confirmadísimo por qué el Señor condena, por qué el Señor amenaza, por qué el Señor advierte. Porque quiere llevar a los encumbrados, y esa frase viene muy bien a la lección de esta semana. Los encumbrados son los seres humanos que saben lo que Dios manda, lo que Dios dice en su palabra, pero dicen: no lo voy a hacer. Voy a hacer lo que yo quiero hacer. Yo soy mi propio Dios. Yo hago mis propias leyes. Yo sigo mi propio camino. Ojo, encumbrado. Dios te está diciendo: ese no es un buen camino. Ese camino termina mal. Sigo leyendo. Se esfuerza por ayudar a los que se complacen en sí mismos para que, sintiéndose descontentos de sus vanas realizaciones, procuren la bendición espiritual en una estrecha relación con el cielo. Es bueno el Señor. Ahora, hermanos, a un pecador empedernido, usted le puede decir: Dios te ama, Dios está contigo, y ese pecador empedernido no entiende, no despierta. Pero si hemos visto en la Biblia y aún en nuestra vida y aún en nuestros hijos que a veces hay que hablar duro, hay que hablar con amenazas para que los pecadores despierten. Están hechizados por el diablo y necesitan escuchar a veces un grito que salga desde el amor y que le diga al pecador empedernido: el camino que llevas no termina bien, es camino de muerte, vas a morir, despierta. A veces esas advertencias son el último recurso que funciona, y Dios las usa porque Dios lo sabe. A Dios no le gusta hablar duro, pero si tiene que hacerlo, lo hará para salvarnos, para despertarnos. Así de bueno es el Señor. Dice: no es el plan de Dios enviar mensajeros que agraden o halaguen a los pecadores. No comunica mensajes de paz para arrullar en la seguridad carnal a los que no se santifican. ¿Qué quiere decir esto? No es que Dios todo el tiempo quiere que estemos dando látigo y rejo y castigando y maltratando. No. Pero está diciendo aquí que si alguien está en pecado, si alguien se siente seguro en su carnalidad, Dios no va a mandar a un predicador, a un siervo o una sierva que le diga: tranquilo, sigue como vas, que todo va a estar bien. No, Dios va a mandar a un siervo y una sierva que hable duro, que diga la verdad directa, que llame al pecado por su nombre, pero que lo haga con gran misericordia, que lo haga sabiendo que Dios ama a esa alma o a esas almas. Antes impone cargas pesadas a la conciencia del que hace el mal
y atraviesa su alma con agudas saetas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar su sentido de necesidad y para inducirlo a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero la mano que humilla hasta el polvo, reprende el pecado y avergüenza el orgullo y la ambición, es la mano que eleva al penitente y contrito. Con la más profunda compasión, el que permite que caiga el castigo pregunta: ¿qué quieres que haga? Qué bonito. Está en la página 291, en el capítulo llamado La condenación inminente de profetas y reyes. Yo lo digo por experiencia propia. Nací en un hogar adventista, pero mis padres lastimosamente se separaron y también se alejaron de la iglesia cuando yo tenía 6 años. Y luego yo a los 10 años me bauticé, pero duré 3 meses bautizado y me salí de la iglesia. Ya desde que mis padres se separaron, no era un adventista fiel. Era un niño con bastante dolor, con mucho dolor por la separación de mis padres y porque un nuevo estado de cosas me tocó vivir después de que el hogar se dañó. Así que tenía muchos traumas y me refugié en el mundo, en sus placeres. Y recuerdo que cuando cumplí 12 años, mi padre me llevó a un colegio adventista, aunque él no era adventista, pero me dijo: yo creo en Dios y creo en los principios de Dios y creo que estos colegios enseñan la verdad y yo quiero que tú seas encontrado por Dios. Y yo le dije: papá, pero ¿y usted? Me dijo: ya llegará mi momento. Gracias a Dios que mi papá tomó esa buena decisión. Pero saben, estudiaba allí y pensé: no me van a convencer, yo no voy a ser cristiano ni adventista nunca más. Y escuché muchas semanas de oración muy buenas, con predicadores que iban de fuera, de Medellín, de Bogotá, de otros lugares a predicar a Quibdó, Chocó, donde yo vivía en ese tiempo. Y nunca me arrepentí. Nunca, yo decía: no me convencen. Pero luego el Señor llevó al colegio a un profesor de religión llamado Elías Figueroa, y él predicaba con una convicción y hablaba siempre de Apocalipsis. Y yo recuerdo que me quejé en la casa donde yo vivía con mi tía y dije que me sacaran de ese colegio porque no hacían sino asustarme con temas de Apocalipsis y que eso me traumaba. Pero era porque no me dejaba tranquilo todo lo que el profesor decía. Yo soñaba con esas cosas y no me dejaba tranquilo. Y yo me iba a bailes, a minitecas, que así le llaman a los bailes de niños o de jóvenes. Yo tenía 13 años, 14. Y tenía en mi mente lo que el profesor decía. Y él hablaba siempre de juicio y con convicción. Hasta que ese convencimiento de que el Señor un día me iba a llamar a juicio me llevó a los pies de Jesús. Y ustedes dirán: pero por miedo. Sí, me tocó. El Señor le tocó despertarme hablándome de juicios. Pero no me bauticé por miedo, porque recuerdo que una noche me subí al techo de la casa donde vivía y comencé a hablar con Dios. Mirando a las estrellas, hablaba con Dios, hablaba con Dios. Yo no quiero, Señor, no quiero ser adventista, no quiero ser cristiano. Yo quiero vivir mi mundo, le decía yo al Señor en esa oración. Pero mientras hablaba con Dios, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi corazón. Y ya no sentía miedo al apocalipsis, miedo a los eventos finales. Comencé a ver a Jesús muriendo en la cruz por mí. Créanme, no fue literal que lo veía, sino que las imágenes de su dolor, de su llanto, de mi indiferencia y de su gran amor estaban allí en mi mente. El Espíritu Santo trabajando en mi mente, recordándome las palabras escritas en la Biblia que tenían que ver con la muerte, el sacrificio de Cristo. Y comencé a llorar. Yo no lloraba. Y comencé a llorar, lloré por espacio de 1 a 2 horas. Y cuando me levanté de esa oración dije: me voy a bautizar. Seré cristiano, seré adventista porque Dios me ama mucho. Dios me quiere salvar y yo no me quería dejar salvar. Así que me despertó la conciencia, hablándome de condenación, hablándome de juicio, pero luego Él me conquistó con su amor. Y ya me bauticé enamorado de Jesús, no asustado de Jesús. Pero necesitaba despertar porque estaba hechizado.
El mundo me tenía hechizado y engañado, y Dios me despertó hablándome de sus juicios a través de un hombre que hablaba con convicción. Así de bueno es el Señor. Ahora no estoy asustado porque sé que Dios me ama, sé que me quiere salvar y le sirvo no por miedo. Le sirvo indignamente porque no soy digno de servirle, pero le sirvo por amor, en gratitud a todo lo que Él hace y ha hecho por mí. Termino este mensaje leyéndote unos pasajes del libro Eventos de los Últimos Días. Gracias por quedarte hasta el final. Dime por favor, después de escuchar estos textos, si te quedaste hasta el final, y dime por favor qué aprendiste de esta reflexión. Dice Eventos de los Últimos Días: con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. Dios lleva un registro de las naciones y los cálculos han aumentado contra ellos en los libros del cielo. Y cuando se decrete una ley de que la transgresión del primer día de la semana será castigada, entonces su copa estará llena. Dios mantiene una cuenta con las naciones. Cuando llegue plenamente el tiempo en que la iniquidad haya alcanzado el límite declarado de la misericordia de Dios, su paciencia cesará. Cuando las cifras acumuladas en los registros del cielo indiquen que está completa la suma de la transgresión, la ira vendrá. Mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto en que el Señor no les permitirá sobrepasar, y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite. Hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová no pueden ya demorarse. La transgresión casi ha llegado a su límite. El tiempo durará un poco más hasta que los habitantes de la tierra hayan llenado la copa de su iniquidad, y entonces la ira de Dios, que por tanto tiempo ha dormitado, despertará, y esta tierra beberá la copa de su ira sin mezcla. La copa de iniquidad está casi llena, y la justicia retributiva de Dios está por descender sobre los culpables. Eventos de los Últimos Días, capítulo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? Hemos llegado al final, pero no puedo terminar sin aplicar el mensaje de esta semana. Hemos hablado de que en el tiempo pasado registrado aquí en la Biblia, muchos personajes jugaron a ser Dios. Y también reconocemos que en nuestro tiempo hay muchas personas que están jugando a ser Dios. Pero no vayamos tan lejos. Como siempre, hagámoslo personal. Yo también he jugado a ser Dios en muchas ocasiones. ¿Cuándo tú y yo jugamos a ser Dios? Cuando, sabiendo lo que la palabra de Dios dice con respecto a un tema, decidimos no hacer lo que dice el Señor, sino hacer lo que nosotros queremos. En ese momento estamos diciendo: yo soy el Dios de mi propia vida. Cuando Dios nos dice: perdona a quien tanto daño te ha hecho, y nosotros decimos: no lo voy a perdonar. Cuando Dios nos dice: hazle el bien al que te hace el mal, y decimos: no le voy a hacer el bien, no se lo merece, estamos diciendo que somos nuestro propio Dios. Cuando alguien nos maltrata, no nos saluda o nos ignora, y nosotros decidimos actuar igual que esa persona, cuando la Biblia dice que al que nos maldice lo bendigamos, al que nos trate mal le hagamos el bien, estamos diciendo: yo soy mi propio Dios, porque no estamos siguiendo lo que dice Dios en su palabra, sino lo que dice Natanael, o tu nombre, o tú en tu experiencia. No hagamos más
lo que nosotros queremos hacer. No juguemos más a ser Dios, porque siempre terminaremos mal. Pero sobre todo porque Dios nos ama y Dios se siente triste, a Dios le duele, ofendemos su corazón, herimos su corazón cuando jugamos a ser Dios, porque como no sabemos usar el poder, no sabemos usar la libertad sin Cristo, terminamos esclavos del pecado y esclavos de la muerte. Dios tenga misericordia de nosotros, de hecho ya la tiene, y que nosotros sepamos aprovechar su misericordia, no para seguir pecando, sino para vivir en santidad, en dependencia total del Señor. Padre, gracias porque nos hablas directo y claro. Gracias porque si tienes que hablar duro y directo y fuerte para despertar nuestra conciencia, lo harás. Perdónanos por nuestra indiferencia, nuestra apatía. Perdónanos por nuestra pereza. Perdónanos por nuestra arrogancia y orgullo y por querer tantas veces hacer nuestra propia voluntad, hiriendo tu corazón y dañando nuestra vida. Perdónanos, restáuranos, transfórmanos. Bendice a cada uno de tus hijos que escucha este mensaje. Responde, Señor, a cada una de sus peticiones. Salva a nuestros hijos, a nuestras hijas. Salva a nuestra familia, Señor. Queremos estar con todos nuestros amados, contigo, en la patria celestial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano y hermana, si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, te invito a darle me gusta a este video, a compartirlo con tus contactos y a dejarnos tus comentarios que son muy valiosos para nosotros. Recuerda, eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.